cristiano frío espiritualmente, por llamarlo de alguna manera, hace un tiempo me contaba de un pecado que lo había hecho tropezar fuerte en su vida. Fue un tropezón muy grande en su vida cristiana. Era un pecado público que ya sabían muchas personas, o sea que ya sabíamos de esta situación que estaba viviendo esta persona. No era algo nuevo lo que me estaba comentando en ese momento. Y en esa conversación, de alguna manera para justificarse, me dijo, la carne es débil. La carne es débil. Y es cierto que la carne es débil. ¿No es verdad que la carne es débil? ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto que la carne es débil. Estamos todos de acuerdo en que la carne es débil. En el único lugar donde la carne no es débil es en la carnicería. Cada vez está más cara, cada vez cuesta más, pero en general la carne es débil. Y esta expresión de alguna manera sirve para justificar algunos pecados. La usamos para decir, bueno, no se puede cumplir con todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Este hombre específicamente la estaba usando de esa manera. Ahora, ¿quién inventó esta frase? ¿De dónde la sacamos? ¿Quién la dijo? Jesús. Jesús dijo, la carne es débil. En cierto momento le había mandado a los discípulos que estuvieran orando, que no se durmieran, que estuvieran orando porque era importante que estuvieran orando por él en ese momento. Y allí en Mateo 26, 41 vemos lo que le dijo Jesús a los discípulos. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es necesario que estén velando y estén orando. Y Jesús de ninguna manera usó esta frase para justificar el caer en la tentación. Al contrario, les estaba advirtiendo que la carne es débil, por eso iban a poder caer en tentaciones. Y de ninguna manera se justifica el caer en una tentación porque la carne es débil. Pero la verdad es que a veces los cristianos usamos esta frase para justificarnos, para justificar nuestras debilidades espirituales. Y muchas veces entonces en esas caídas que tenemos en la vida, decimos que fuimos débiles en ese momento. Por eso la palabra de Dios y los hijos de Dios tenemos que saber y darnos cuenta. La palabra de Dios nos dice que tenemos que fortalecernos y los hijos de Dios tenemos que darnos cuenta y tenemos que saber cuando estamos en momentos de debilidad. Tenemos que darnos cuenta si estamos débiles espiritualmente. Y si yo me doy cuenta que estoy débil, ¿qué tengo que hacer? Fortalecerme. Buscar la manera de fortalecerme en el Señor para volver a ser fuerte. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Y la expresión que utiliza, la forma verbal que utiliza el apóstol Pablo aquí es una forma verbal que indica algo continuo. Fortaleceos. No señala un límite. Es algo que tenemos que hacer continuamente. Continuamente tenemos que fortalecernos en el Señor. Es un ejercicio continuo que tenemos que hacer. Es un ejercicio continuo en el cual tenemos que estar los hijos de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿será necesario hoy, en esta mañana, que fortalezcas tu vida espiritual? ¿Será necesario hoy, porque estás en un momento de debilidad, que vuelvas a tener nuevas fuerzas? Saben que la mayoría de las veces cuando estamos débiles espiritualmente no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos débiles espiritualmente. Y justificamos una cosa y justificamos otra. Y bueno, de repente no fui a la iglesia porque
me quedé dormido, me acosté tarde anoche. Y bueno, de repente no cumplí con tal responsabilidad porque vaya a saber uno por qué. Y bueno, de repente me cuesta cantar y me cuesta orar y me cuesta leer la Biblia. Y bueno, de repente estoy permitiendo algunas tentaciones en mi vida porque tampoco se puede ser tan fanático religioso. Yo quiero en esta mañana que nosotros seamos capaces de darnos cuenta si estamos débiles espiritualmente. Que nos podamos dar cuenta si estamos realmente en un momento de debilidad. Y si estamos en un momento de debilidad, necesitamos fortalecernos. Entonces vamos a ver 5 cosas que te van a mostrar si estás débil espiritualmente. Y después vamos a ver cómo fortalecernos. Pero primero vamos a ver 5 cosas que si nos están pasando en nuestra vida, es una forma de darnos cuenta que estamos débiles espiritualmente. Una de las cosas que suceden en nuestra vida cuando estamos débiles espiritualmente y que es una muestra de nuestra debilidad, es que las cargas de la vida nos parecen pesadas. Todo lo que tenemos que hacer en el ámbito espiritual nos parece pesado. Cualquier situación más o menos complicada que nos toca vivir se convierte en una carga pesada de llevar. Un cristiano cuando está débil espiritualmente siente sentir todas las cargas como algo pesado. Incluso aquellas cosas que las hacemos con normalidad o que las vivimos con normalidad. Cuando estamos débiles espiritualmente son una carga pesada. Las pruebas se transforman en una carga muy pesada. A veces vivimos un momento de prueba y lo sobrellevamos bien. Pero cuando estamos débiles espiritualmente, es una carga pesada. Un momento de enfermedad se transforma en una carga pesadísima. Un momento en que tenemos alguna dificultad económica se transforma en una carga pesadísima. Un momento en que tenemos algún problema con otra persona, que nos enojamos o alguien se enoja con nosotros, se transforma en una carga pesadísima para nosotros. Las responsabilidades que tenemos en la vida se transforman en una carga pesada. Todo parece mucho más difícil cuando tenemos un momento de debilidad espiritual. Toda carga parece difícil de sobrellevar. Todo parecería como que es un esfuerzo que no podemos soportar. Mi hermana, mi hermano, Cristo nos enseña que en la vida cristiana hay que llevar cargas. Siempre hay que llevar cargas. En cualquier momento de nuestra vida, y cuanto más grandes somos, más responsabilidades tenemos. Y siempre hay cargas. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. Cargue con su cruz cada día. Van a haber cargas en la vida. Siempre van a haber cargas en la vida del Hijo de Dios. Yo me río a veces cuando algunos dicen, venga el Señor y se le van a solucionar todos los problemas. El Señor dice, van a haber cargas. ¿Y que las tenemos que cargar cuándo? Todos los días. Dice, tome su cruz cada día y sígame. El Señor no promete que no vamos a tener cargas. El Señor nos promete darnos fuerzas para llevar las cargas. El Señor promete darnos poder para llevar las cargas. El Señor nos dice, no vas a tener cargas. El Señor dice, yo te voy a fortalecer, yo te voy a bendecir para que vos puedas llevar esas cargas. Y esas cargas de la vida son las que nos van a hacer triunfantes. Mi hermana, mi hermano, no hay vida victoriosa si no se vencen los momentos difíciles de la vida. No hay vida victoriosa si no estoy dispuesto a cargar con las situaciones que tengo que cargar en la vida. La gloria de Dios viene y la vida victoriosa viene cuando nosotros somos capaces de llevar las cargas y de triunfar a pesar de las cargas. Dios te fortalece cuando te propones llevar las cargas que Él permite que estén en tu vida. Queridos, cargas siempre vamos a tener en nuestra vida.
¿Y quiere que le diga una cosa? Al débil, a la persona que es débil, cualquier carga le va a parecer pesada. Por eso cuando las cargas te parecen muy pesadas, las cargas de la vida te parecen muy pesadas, es porque estás débil espiritualmente. Si lo que te está tocando vivir te parece muy pesado de sobrellevar, es una señal de que necesitas fortalecerte en el Señor. Por eso la primera forma de darte cuenta si estás débil es si te está costando llevar las cargas de tu vida. Si las cargas que hay en tu vida te están causando temor, es un momento de debilidad en tu vida. Si las cargas de tu vida te están generando angustia, es porque estás en un momento de debilidad. Si las cargas de tu vida te están generando quejas, es porque estás en un momento de debilidad. Evidentemente estás necesitando ser fortalecido en el Señor. ¿Cómo estás llevando tus cargas? ¿Están siendo muy pesadas? ¿Están siendo insoportables? Hay que abrir los ojos. Estamos en un momento de debilidad. Otra forma de darnos cuenta si estamos en un momento de debilidad es que las metas de nuestra vida, las cosas que nos proponemos, aquellas cosas que se nos ponen delante para poder seguir adelante, nos cuesta muchísimo y parecería que no las vamos a poder superar. Las metas nos parecen inalcanzables. Cuando estamos débiles espiritualmente, nos cuesta confiar en Dios. Y cualquier meta que tenemos por delante, cualquier cosa que nos proponemos alcanzar en la vida, nos parece inalcanzable. Tenemos el deseo, pero no va a ser posible. No voy a poder llegar a eso. No voy a poder, no creo que sea para mí. No sé si Dios me va a ayudar en esto. No sé si Dios me va a dar la fuerza en esto. Y parecería como que nos olvidamos. Nos olvidamos de todas las veces que Dios nos dio las fuerzas para superar otras metas. Nos olvidamos de todas las veces que Dios nos dio la sabiduría para seguir adelante en situaciones muy difíciles. Algunas veces no alcanzamos la meta que nos proponemos porque no tenemos confianza de que Dios nos va a dar las fuerzas para seguir adelante y para poder alcanzar eso. No creemos lo suficiente en Dios como para poder seguir adelante. Entonces bajamos los brazos y vamos dejando atrás cosas que teníamos por delante para hacer. Y vamos dejando atrás situaciones en las cuales podríamos haber sido vencedores. Y aquellas cosas que se nos propusieron para hacer van quedando por el camino. Y dejamos esto, dejamos lo otro. Quizás iniciamos un estudio y lo dejamos por la mitad. Quizás iniciamos algo que empezamos a hacer, un emprendimiento, y lo dejamos por la mitad. Y vamos dejando cosas porque nos parece inalcanzable lo que tenemos por delante. Mi hermana, mi hermano, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y tenemos que confiar verdaderamente en el Señor. En cierto momento, Tomás, uno de los discípulos de Jesús, por no confiar en el Señor, perdió las bendiciones que Dios tenía para él. Por dudar del poder de Dios, por dudar, Tomás perdió la bendición de regocijarse con los demás discípulos del Señor. En Juan capítulo 20, versículo 25 dice que los demás discípulos le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estaba en un momento de debilidad. Le faltaba fuerzas para poder creer y para poder confiar en Dios. Jesús les había prometido que iba a resucitar. Jesús había profetizado que lo iba a hacer. Sin embargo, a este hombre le faltaban fuerzas para poder confiar. Y miren, Tomás vio muchos milagros de Dios. Vio muchos milagros que Dios había hecho a través de Jesucristo. Tomás vio cómo Jesús resucitaba a otras personas que habían muerto. Ahora los discípulos, sus amigos, sus condiscípulos, le estaban diciendo, hemos visto a Cristo resucitado.
Pero Tomás, en lugar de gozarse y en lugar de alegrarse con sus hermanos, prefirió no creer. No, si yo no meto el dedo en el agujero de los clavos y si yo no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. ¿Por qué le costaba creer a Tomás? ¿Por qué le costaba creer a Tomás? Porque estaba en un momento de debilidad. Estaba en un momento de debilidad, estaba desanimado. Le costaba confiar en Cristo en ese momento. Cuando estamos débiles espiritualmente, nos cuesta confiar en Jesús. Nos cuesta confiar en Dios. Nos parece que el poder de Dios en esto que yo estoy viviendo no va a ser posible. En esta prueba que yo estoy pasando, el poder de Dios no va a ser posible. En esto que quiero emprender, el poder de Dios no va a ser suficiente para ayudarme. Otra de las cosas que nos muestran que estamos débiles espiritualmente es que los enemigos nos parecen muy poderosos. Miren, ninguno de nosotros tenemos enemigos, espero. Pero a veces hay enemigos en nuestra vida. Hay muchos enemigos que se enfrentan en nuestra vida. Y a veces los enemigos nos parecen muy poderosos. Nos parecen que son insuperables. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les había otorgado la tierra prometida. Esto lo vimos hace algunos domingos atrás. Lo que tenían que hacer era ir, presentarse en la batalla y dice que Dios le iba a dar la victoria segura al pueblo de Israel. Dios ya les había dicho, ustedes se van a enfrentar a los enemigos y todos los enemigos que enfrenten van a poder derrotar a todos sus enemigos. Pero mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Más vamos a poder nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. El pueblo de Israel ya había vencido a muchos enemigos poderosos. Todos los que se le habían puesto adelante los habían vencido a todos. Pero ahora les parecía que no podían vencer. Algunos, si leemos algunos versículos más adelante, incluso dicen, nosotros nos veíamos como langostas delante de ellos. Algunos se sentían como langostas delante de sus enemigos. ¿Cómo puede ser que ante un mismo enemigo haya uno que se sienta langosta y otro que se sienta poderoso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ante el mismo enemigo uno diga vamos a vencer seguro porque Dios va a estar con nosotros, porque Dios nos dio la victoria en toda la batalla que enfrentamos, y otro diga no, esta no vamos a poder? ¿Qué es lo que estaba pasando? Nuestros enemigos parecen más grandes cuando estamos débiles espiritualmente. Y cuando estamos débiles espiritualmente empiezan a aparecer temores en nuestra vida. Empiezan a aparecer miedos en nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos miedo, los enemigos parecen más grandes. Y nosotros parecemos más chiquitos. Miren, a veces tenemos temores y ni siquiera hay enemigos delante de nosotros. A veces tenemos temores y ni siquiera hay enemigos delante nuestro. Cuando estamos débiles, los momentos de incertidumbre nos llenan de miedo, nos tapa el miedo en nuestra vida y cualquier dificultad parece difícil. Otra muestra de que estamos débiles espiritualmente es cuando nos desanimamos o nos enojamos fácilmente. Cualquier obstáculo sirve para que nos desanimemos. Cuando estamos débiles, nos podemos enojar con cualquier cosita que suceda en nuestra vida. La debilidad espiritual nos vuelve muy sensibles. Cualquier cosa que nos dicen, mirá lo que me dijo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto que me está pasando? Cualquier cosa que nos sucede, nos desanimamos, nos aplastamos, nos achatamos. Nos volvemos hipersensibles a cualquier situación que miremos.
Miren qué fue lo que lo hizo enojar a Jonás, uno de los grandes hombres de Dios, pero que estaba pasando por un momento de debilidad. Jonás estaba allí en el desierto y tenía un malestar. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 6, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Estaba ya casi en un momento difícil para morir y Dios le mandó una planta. Y esta planta creció, le dio sombra y de esa manera pudo sobrevivir. En el versículo 7 dice, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Ya había salido de esa situación difícil. Había estado bien por esa planta que había crecido. Dios mandó un gusano para que se muriera esa planta. Y al día siguiente Dios mandó otra prueba. Un viento oriental abrasador. Además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía con deseos de morirse y exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? No era que se estaba muriendo porque el sol lo estaba matando. Era fuerte el sol, era fuerte el calor, pero no se estaba muriendo por el sol y el calor. Se estaba muriendo de bronca. Se estaba muriendo de lo enojado que estaba en ese momento. Se estaba muriendo de la rabia que tenía en ese momento. Y Dios le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y él le respondió, claro que la tengo. Me muero de rabia. Jonás se había enojado con Dios. Mis hermanos, cuando nos enojamos con Dios es una muestra de debilidad espiritual. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Jonás se había olvidado que Dios lo había salvado en el mar con un gran pez. A través de un pez salvó su vida en el mar. Dios le había mandado una calabacera antes para salvarlo. Pero en un momento de debilidad, cuando nos enojamos, en los momentos de debilidad nos enojamos por cualquier cosa. Y Jonás se enojó porque Dios había permitido que un gusano matara a esa planta. ¿Cómo voy a hacer ahora sin la sombra de este arbusto? Y ahora vas a seguir con la fuerza que Dios te dio antes. Ahora vas a seguir como seguiste adentro del pez. Ahora vas a seguir adelante como Dios siempre te ayudó. Ahora vas a seguir como hiciste para predicar en esa ciudad y que se convirtiera toda la ciudad Dios, como lo había hecho Jonás. Cuando estamos débiles espiritualmente, cualquier cosa nos desanima. La más pequeña frustración nos trae el mundo abajo. Tenemos que tener cuidado y darnos cuenta que si nos estamos desanimando muy fácilmente, si nos estamos enojando por cualquier situación que nos toca vivir, estamos en un momento de debilidad espiritual. Otra de las cosas que nos muestra que estamos en debilidad espiritual es cuando parece que estamos recontra cansados y que no podemos más. Señor, yo ya no puedo más con este problema. Señor, yo ya no puedo más con esta situación que estoy viviendo. Bueno, si el Señor está permitiendo que pases por esas situaciones es porque vos vas a poder. Si el Señor está permitiendo es porque el Señor está esperando que vos clames a Él para fortalecerte. En Lucas capítulo 22, versículo 45, dice, cuando se levantó de la oración Jesús y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Por qué estaban durmiendo? ¿Por qué estaban durmiendo? Por la tristeza. Más que por el cansancio, estaban durmiendo por la tristeza. Saben que a veces el dormir es una forma de protegernos de algunas situaciones que nos toca vivir. Por eso hay gente que cuando está en un momento de dificultad
Parece como que pasa mucho tiempo durmiendo, mucho tiempo retosando. Jesús les había pedido que estuvieran orando, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque estaban tristes por todo lo que Jesús les había dicho que iba a pasar. Jesús les había dicho que iba a ser castigado, que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar al tercer día. Bueno, ellos se quedaron con la primera parte, que iba a ser castigado y que iba a morir en la cruz. Les dijo que iba a ser entregado a hombres corruptos. La debilidad espiritual nos hace sentir el cansancio, nos parece que las fuerzas se nos fueron, ya no tengo más fuerza. Uno ve personas que en otro tiempo servían al Señor con fuerza, que servían al Señor con entusiasmo, y sucede algo en sus vidas, y como que esa forma de servir al Señor con tanta fuerza y con tanto entusiasmo, se apagó, se terminó. Y ya le pedís algo para hacer para el Señor, y si puede ser otro, mejor. Ya le decís algo, los miércoles me cuesta venir a la reunión de oración. Y empiezan a sentir el cansancio. Y como que no tienen más fuerza. Y como que empieza a haber una fatiga espiritual en la persona. La fatiga espiritual es una señal de debilidad espiritual. Ayer vimos en la reunión de hombres, preciosa reunión de hombres que tuvimos, le digo para los que se la perdieron, no se pierdan la próxima, preciosa reunión que tuvimos. Ayer vimos el tema del equilibrio del descanso, y es bueno descansar, pero hay que tener cuidado de no caer en la tentación de descansar y descansar tanto que dejamos de utilizar los dones para el Señor. Tenemos que tener cuidado los hijos de Dios. El sentirnos extremadamente cansados, la fatiga espiritual, el cansancio espiritual, es una muestra de debilidad espiritual. Vimos 5 cosas entonces que nos muestran que estamos débiles espiritualmente y que necesitamos fortalecernos. Cuando cualquier carga te parece pesada, vimos que Jesús nos dijo, cargas van a haber. Cuando las metas parecen inalcanzables, nos cuesta confiar en Cristo, el ejemplo de Tomás. Cuando nuestros enemigos parecen enormes para nosotros, los israelitas y Caleb. Cuando nos desanimamos o enojamos con facilidad, como Jonás, que se enojó por un arbusto. Y cuando nos sentimos cansados, como los discípulos, que no pudieron permanecer orando. Pero el Señor nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos. Y si hoy te sentís cansado espiritualmente, es el momento de poner más énfasis en esto y de fortalecerte en el Señor. Y es interesante cómo lo dice en el versículo Pablo. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No en tus propias fuerzas. Este no es un mensaje de autoayuda. Esto no es que vos vas a leer un libro de autoayuda para fortalecerte a vos mismo, porque las fuerzas ¿de dónde vienen? Del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No son las fuerzas que te van a dar los demás, no son las fuerzas que vas a obtener vos de vos mismo, no son las fuerzas del universo, no es que te vas a abrazar a un árbol y te va a dar su fuerza. Son las fuerzas que vienen del Señor. Y lo primero que tenemos que entender que lo que nos hace fuertes es nuestra relación con Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi hermana, mi hermano, este versículo también nos enseña otra cosa. La decisión de fortalecerse en el Señor es una decisión mía. Cada uno de nosotros decidimos si nos vamos a fortalecer en el Señor o no. Sos vos el que decide, el que se va a fortalecer en el Señor o no. Y hay cosas que te van a dar esas fuerzas que vienen de Dios. Y lo primero, como seguramente todos lo estaban sospechando, es la oración. Mi hermana, mi hermano,
yo diría lo principal que te va a llevar a la fuerza del Señor es la oración. Y yo insisto con esto. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cuáles son los temas de oración que tenés? ¿En qué circunstancias estás orando? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Como siempre digo, no vamos a estar orando todo el día porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero es necesario dedicar un tiempo especial en el día para orar a solas con Dios, para encontrarnos con Dios. Orar es hablar con Dios, es presentarnos delante de Dios. Es bueno todos los días tener un tiempo de oración delante de Dios, un tiempo destinado específicamente a orar. A mí siempre me gusta hacerlo en la mañana. No quiere decir que no vaya a orar en el resto del día. Pero ese tiempo especial para encontrarme con Dios, para estar en oración, ese tiempo especial para encontrar las fuerzas que vienen de Dios, me gusta tenerlo en la mañana. Y en el día después también hay tiempos de oración. Pero hay un momento especial en el que te tenés que encontrar con Dios. Y lo otro que es importante es qué actitud tenemos en la oración. Es importante revisar mi actitud al orar, al presentarme delante de Dios. ¿Por qué oro? ¿Por qué me presento ante Dios en oración? ¿Oramos porque estamos acostumbrados a hacerlo? ¿Oramos porque desde chiquita nos enseñaron a orar? ¿O otro de más grande? ¿Oramos porque en la iglesia nos dicen hay que orar? ¿O oramos porque sentimos la necesidad de presentarnos delante de Dios? Porque lo hacemos y encontramos que es un momento de bendición, es un momento de fortalecimiento en el Señor. Esta semana estaba reunido con una persona aquí en la iglesia y el hermano hizo la oración de entrega al Señor y le pregunto, ¿cómo te sentís? Me dice, en paz. La oración de entrega nos trae paz, pero siempre la oración nos trae paz. Cada vez que nos presentamos de una forma de especial en oración delante de Dios, nos llenamos de paz. Siempre la oración trae paz. Y tenemos que tener una buena actitud en la oración, porque la oración puede servir o no puede servir para nada. Hay oraciones que no sirven para nada. Jesús le contó a los discípulos en Lucas 18, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, con él mismo oraba, no oraba con Dios. Y oraba de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo acá al lado. Mirá lo que es. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y le empezaba a decir a Dios todo lo que hacía. Mas el publicano que estaba al lado, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, sé propicio a mí, pecador. Señor, perdóname por mis pecados. Señor, tengo necesidad de tu perdón, tengo necesidad de vos. Uno oraba, ¿con quién? Consigo mismo. ¿Vieron que hay oraciones que no sirven para nada? Uno oraba consigo mismo. Se creía que oraba con Dios, pero su actitud hacía que su oración fuera nula delante de Dios. No tenía una actitud de humildad delante de Dios. Fíjense que le contaba a Dios todo lo que él hacía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y empezó a contarle a Dios todos sus méritos, todas las cosas que hacía. Parecería como que Dios le debía algo a este hombre. Parecería como que este hombre, los méritos de este hombre, eran muy importantes delante de Dios. Y mi hermano, cuando parece que Dios nos debe algo,
estamos liquidados. Cuando pensamos que Dios nos debe algo, estamos liquidados. Este hombre oraba consigo mismo. Es como decía un amigo mío que les conté hace un tiempo atrás, la oración no superaba el techo. Pero el otro hombre le pedía a Dios perdón por sus pecados. Tenía una actitud totalmente humilde delante de Dios. Sentía que en su vida no había ningún mérito y solo esperaba la misericordia de Dios. Y mi hermano, no hay ningún mérito en nosotros. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, hayamos ayudado a quien hayamos ayudado, hayamos puesto hasta nuestra vida por otra persona, no hay ningún mérito. Es todo para la gloria de Dios. No había ningún mérito en la vida de este hombre. Lo único que esperaba era la misericordia de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece delante de Dios será humillado. Y el que se humilla delante de Dios, el que le dice, Señor, dependo solo de vos. Señor, me entrego en tus manos. Señor, quiero que seas vos y no yo. Ese será enaltecido. ¿Cuáles son los temas de oración? Los temas de oración también nos muestran dónde está nuestra vida. Está bien presentar nuestras necesidades ante Dios, es lo que tenemos que hacer. Nuestras necesidades las tenemos que llevar delante de Dios. Pero a veces nuestras peticiones a Dios es por nosotros, por nuestra familia, por lo que está cerca nuestro y nada más. Y está bien que así sea, pero tenemos que también que tener otras cosas que nos importan. Mi hermano, mi hermana de la iglesia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a orar por nuestros hermanos de la iglesia? ¿Sabés cuáles son las necesidades de los hermanos de tu iglesia? A veces si no venís los miércoles, capaz que ni te enterás. Por eso yo le digo, vengan los miércoles para orar uno por otro, para saber qué tengo que orar por mi hermano, por mi hermana y para orar en ese momento. En Santiago 5:16 dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Nos invita a orar unos por otros. Es una necesidad de la iglesia que estemos orando unos por otros. A mí me gustaría que estuviéramos todos los miércoles de oración en la casa de Dios orando. Es la oportunidad que tenemos de orar unos por otros. Es la oportunidad que tenemos de orar por la iglesia. Es la oportunidad que tenemos de orar por los misioneros. La oración nos fortalece, nos edifica, nos da paz, nos eleva. Orar unos por otros nos ayuda a estrechar nuestros vínculos, nos ayuda en la comunión cristiana unos con otros. La primera cosa que te fortalece espiritualmente es la oración. Otra cosa que te fortalece espiritualmente es la comunión, la relación con tus hermanos de la iglesia. Comunión, unión común entre nosotros. No podemos crecer espiritualmente aislados. Por algo Dios inventó la iglesia. La iglesia no es algo que se le ocurrió a Pedro, a Juan, al apóstol Pablo. La iglesia es una creación de Dios. Es algo que Dios lo pensó, es algo que nació del corazón de Dios. Así como Dios creó los cielos y la tierra, creó la iglesia. La iglesia es una idea de Dios. No existe el cristiano aislado del pueblo de Dios. Si la iglesia no fuera necesaria, Dios no la hubiera inventado. Si no fuera necesaria, ¿para qué la iglesia? Cuando hablo de iglesia, hablo del grupo de personas, no me refiero al templo, ¿no? Una cosa es el templo, otra cosa es la iglesia. Yo hablo de la iglesia. La Biblia llama a la iglesia, ¿cómo la llama la Biblia a la iglesia? El cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo.
Somos una parte de este cuerpo, cada uno de nosotros. Dios llama a la iglesia, Dios llama a las personas que formamos esta iglesia, lo llama el cuerpo de Cristo. Y dice que cada uno somos miembros de este cuerpo. Esto nos habla de la unión que hay entre nosotros y con Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Quiere decir que yo como miembro necesito a Mateo, necesito a Marcelo, necesito a cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes se necesitan entre sí. Es necesario sentirnos parte de este cuerpo. Es necesario hacer sentir bien a este cuerpo. Es necesario defender este cuerpo porque es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Es necesario hacer todo lo que sea necesario para que este cuerpo esté bien. Los que vinieron hoy por primera vez también son parte de este cuerpo. Y todos somos responsables en este cuerpo. Miren, la iglesia no es un lugar a donde voy. La iglesia es un lugar del que formo parte, al que pertenezco. Cada uno de nosotros formamos la iglesia y la fortaleza espiritual de cada uno de nosotros a veces tiene que ver también con la fortaleza de la iglesia. Entonces cada uno de nosotros somos también responsables de la iglesia. Si la iglesia está fuerte, seguramente cada uno de nosotros vamos a estar fuertes espiritualmente. Pero la fortaleza de la iglesia depende de cada uno de nosotros. Es medio como un círculo virtuoso. Otra de las cosas que nos fortalece espiritualmente es tener siempre nuevos desafíos en el Señor. Hoy estamos siendo invitados a hacer un estudio nuevo que nos va a enseñar mucho sobre la vida de Cristo. Nati dijo, de 15 años en adelante. ¿Hay gente mayor de 60 años anotada? ¿No? Todavía no. Bueno, hoy, ¿sabes todo lo que se van a anotar mayores de 60? De 15 años en adelante todos nos vamos a anotar para estos cursos, porque son los estudios bíblicos que vamos a tener en este año. Es un desafío nuevo. Para uno será un desafío más difícil, para otro, algunos dicen, yo ya no estoy en edad de estudiar. Vas a ver cómo vas a estar en edad de estudiar, porque el Señor te va a ayudar y vas a aprender muchas cosas y te vas a asombrar de las cosas que vas a aprender. Ahora yo te pregunto, ¿tenés desafíos nuevos en tu vida espiritual? ¿Hay desafíos nuevos en tu vida espiritual? ¿Hay una persona por la cual estás orando para que puedas predicarle, para que puedas testificarle, para que puedas invitarle a la iglesia? ¿Estás orando y pidiéndole al Señor, Señor, mostrame a quién tengo que invitar para el 31? ¿Estás orando y pidiéndole al Señor, Señor, mostrame a quién querés que le hable de vos hoy? Señor, ¿en qué querés que te sirva en este año? Señor, ¿cómo te puedo servir? La vida espiritual se renueva y la vida espiritual se fortalece cuando hay desafíos. Si no hay nada nuevo para hacer, difícil que nos podamos fortalecer. David fue un hombre fuerte espiritualmente. El único momento en que David fue débil espiritualmente, ¿saben cuándo fue? Cuando el desafío estaba allá y David se quedó acá. No es que no había desafíos para David. La batalla estaba allá y él tenía que estar allá. Y él se quedó en el palacio. ¿Y saben lo que pasó cuando el desafío estaba allá y David se quedó quietito? Pecó. ¿En qué pecó? Adulteró. Mintió y asesinó. El único momento de debilidad de este hombre que tenía el corazón de Dios fue cuando el desafío estaba allá y él se quedó acá. Se quedó quietito. Una vida sin desafíos espirituales es una vida que va a ir menguando. Va a ir menguando espiritualmente. Va a ir menguando y se va a ir debilitando. Yo te invito a que te preguntes y que le preguntes a Dios
¿Qué es lo que Dios espera de tu vida? Te invito a que te preguntes y le preguntes a Dios, Señor, ¿qué es lo que vos estás esperando de mi vida? ¿Qué es lo que vos querés que haga? Te invito a que ores pidiéndole a Dios que te dé oportunidades para testificar mañana lunes y el martes y el miércoles. Los cristianos no podemos conformarnos con lo que ya hicimos para el Señor. Los cristianos nos podemos conformar solo cuando sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere que haga en este momento. ¿Se entiende? No podemos conformarnos con lo que ya hicimos. Nos tenemos que conformar cuando en este momento estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Jesús enseñó que Dios le da talento a las personas. Y miren lo que dice de los talentos. Mateo 25:15. A uno dio 5 talentos, a otros le dio 2 y a otros le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De algunos Dios espera 5, porque les da 5 y espera que obtengan 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Este no le dio tanto. Tampoco Dios le iba a reclamar mucho. Pero Dios le dio 2 y consiguió 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y cuando su señor vino, ¿cuánto le dio? 1. El que le había dado. No ganó absolutamente nada. El que tenía 5 consiguió otros 5. El que tenía 2 produjo otros 2. Y el que tenía 1 no hizo nada, porque si al otro le dio 5, a mí me dio 1, bueno, yo lo escondo el mío. Cuando venga se lo devuelvo. Al preguntarle a Dios por lo que había hecho con el talento, el que había dado, al que le había dado y qué había hecho con qué lo habían utilizado, en el versículo 27, al que le había dado 1 solo y que lo escondió, dijo: debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. El que tenía 5, que consiguió 5, ahora tenía 10. El que tenía 1 se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10. Dios quiera que Dios no tenga que sacarnos ninguno de los talentos que nos ha dado por no utilizarlos. ¿Cómo era el lema? Dar fruto, comenzá a dar fruto. Dios quiera que para todo lo que estamos acá sea seguir dando fruto. Pero hay que dar fruto para el Señor. Mi hermana, mi hermano, el servicio al Señor siempre nos ayuda a crecer y a fortalecernos en el Señor. Nos ponemos de pie, lo leemos todos juntos y terminamos después con una canción. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.